Listo. Bueno, entonces después de haber hecho un repaso de todos los conceptos teóricos de tabla periódica, vamos a realizar algunas aplicaciones, ¿ya? Y estas aplicaciones nos van a permitir consolidar lo que hemos visto en el repaso anterior. Pregunta número 1, Camila, por favor ayúdanos. ¿Qué dice la pregunta número 1? Señale verdadero o falso según corresponda. Según corresponde, ¿no? Respecto a la tabla periódica actual. Primero, los elementos de la familia B se llaman elementos representativos. Pregunta, elementos de la familia A se llaman elementos representativos. Elementos de la familia B se llaman elementos de transición. Y los que se encuentran acá son de transición interna. Por lo tanto, tu primera alternativa sería verdadero o falso. Falso, porque te dice que son representativos y no son representativos, sino son elementos de transición. Segunda alternativa, los elementos metálicos son los más abundantes. ¿Cómo diferencias a los elementos metálicos de los no metálicos? Mira, tú puedes ver que acá hay una diagonal, ¿cierto? ¿Sí? Mira, es una diagonal, ya. Esta diagonal divide lo que son metales de los no metales, ¿correcto? Metales de los no metales. Los elementos que se encuentran en esta diagonal, boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato, se llaman semimetales o metaloides, ¿correcto? El nombre antiguo es metaloides, se refiere a utilizar el término semimetales. Entonces tienes metales, tienes no metales y tienes semimetales, ¿correcto? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuáles serían los más abundantes? ¿Metales, no metales o semimetales? ¿Cuáles son los más abundantes? Metales. Los metales. Por lo tanto, te dicen los elementos metálicos son los más abundantes. ¿Qué marca? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Siguiente. Los elementos se ordenan según su masa atómica creciente. La ley periódica actual, ¿cómo ordena los elementos atómicos? ¿Por su masa atómica creciente o por su número atómico creciente? ¿Cómo se ordena? ¿Por su número atómico creciente? El primer elemento químico es el hidrógeno, cuyo número atómico vale 1. El segundo elemento, ¿quién es? El helio, cuyo número atómico vale 2. Los elementos químicos se ordenan según su número atómico creciente. Por lo tanto, esa alternativa sería verdadera o sería falsa. Falso. Falsa. ¿Qué vas a marcar como respuesta ahí? ¿Cuál sería tu clave? ¿La letra? D. La letra D. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Ya? En la pregunta número 2 te dice no es un halógeno. Bueno, hay que ir reconociendo, chicos, muy importante, ¿ya? Ustedes tienen que memorizar para efectos del examen de admisión cuáles son los elementos representativos, sobre todo ellos, ¿ya? ¿Elementos representativos pertenecen a qué familia? ¿Familia A o familia B? Representativo, familia A, ¿correcto? Entonces tienes que fijarte en este bloque y en este bloque, ¿correcto? Nosotros ya habíamos estudiado en configuración electrónica que existen 4 tipos de subniveles, ¿cierto? ¿Cuáles son esos 4 tipos de subniveles? S, P, D y F. ¿S qué significa? Char. P significa principal, D significa difuso y F significa fundamental, ¿correcto? Entonces, ¿guarda alguna relación con esto? Sí. Pregunta, ¿cuántos electrones admite S? Leticia, ¿cuántos electrones admite S? 2. Entonces, mira, acá hay 2 columnas, bloque S, ¿ya? ¿Cuántos electrones admite P, Camila? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bloque P de tu tabla periódica. ¿Cuántos electrones admite D, Leticia? 10. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Ya? ¿Y F admite cuántos electrones? 14, que son los 14 columnitas que tú vas a encontrar en la parte de abajo. Por lo tanto, si tú quieres separar por bloques, ¿qué bloque sería? Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Dime, bloque S, P, D y F, ¿de acuerdo? Los elementos del bloque S y del bloque P son los elementos de la familia A o elementos representativos. Los elementos del bloque D son elementos de la familia B o elementos de transición. Y los elementos del bloque F son elementos de transición interna, ¿correcto? ¿A quiénes debo memorizar? Debo memorizar a los elementos de la familia A y algunos grupos de los elementos de la familia B. Grupo 1 de la tabla periódica. Grupo 1 se llaman alcalinos. Grupo 2, ¿cómo se llaman? Alcalinos térreos. Grupo 3, ayúdame, ¿cómo se le llama? Térreos o familia del boro. Grupo 4, ¿cómo se le llama?
Familia del carbono. Grupo 5, familia del nitrógeno. Grupo 6, familia de anfígenos o calcógenos. Grupo 7 de la tabla periódica, halógenos. Grupo 8 de la tabla periódica, gases nobles, que en el ordenamiento de Mendeleev se le llama grupo 0 de la tabla periódica. Si se escucha ese término grupo 0 de la tabla periódica, se refiere también a los gases nobles. Ellos los debes conocer de memoria, así que algo que vas a tener que practicar es memorizar qué elementos químicos pertenecen a cada grupo. En particular, nos hablan de los halógenos. Ayúdame, ¿cómo se llama este halógeno? ¿Cómo se llama? Flúor, cloro, bromo, yodo, ¿correcto? Son los principales. Flúor, cloro, bromo, yodo. Leticia, ¿cómo se llama? Flúor, cloro, bromo, yodo. Nos preguntan acá, en ese ejercicio, ¿cuál no es un halógeno? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es un halógeno? B. ¿Cuál es tu respuesta? C. 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 ¿Quién es? Boro. El boro. El boro no es un halógeno. Los halógenos son ¿quiénes? Flúor, cloro, bromo y yodo. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Señale la relación correcta del símbolo con el nombre del elemento químico. Ayúdame, Leticia. En la alternativa A, ¿de qué te habla? D. ¿Quién dice? Sodio. S, sodio. ¿S es sodio? No. No. ¿S a quién corresponde? Perdón, ¿S a quién corresponde? Al azufre. El símbolo del sodio es Na. Alternativa B, Camila. ¿Cuál es? P, potasio. P, potasio. ¿P es el potasio? No. No. ¿P quién es? Fósforo. El fósforo. ¿El potasio quién es? K. ¿Correcto? Alternativa C, Leticia. ¿De quién nos habla? B. Bromo. B, bromo. ¿El B es el bromo? No. No. ¿Quién es el bromo? Bromo es Br. Por lo tanto, esa alternativa es incorrecta. Luego, en la alternativa D, ¿de quién nos habla? F, flúor. F, flúor. ¿El F es el flúor? Sí. Y solamente para estar seguro, la letra E, ¿de quién nos habla? Oro. O, oro. ¿El O es el oro? No. El oro. ¿Dónde está el oro? A ver, señálame dónde está el oro. Es un proteína, ¿ves? Acá. Este es el oro. ¿Cuál es el símbolo químico del oro? O. AU. Si yo hablo de O, ¿de quién estoy hablando? Del oxígeno. Por lo tanto, la alternativa que me define la relación correcta de símbolo con el elemento químico, ¿cuál es? ¿Qué letra? La D. La letra D. Esa es tu respuesta. Pregunta número 4. No es un metal de transición. Chicas, si yo quiero al metal de transición, ¿dónde busco al metal de transición? ¿Aquí están los metales de transición? No, ellos son elementos representativos. Aquí, representativos. Los de acá, transición. Y los de acá, transición interna. ¿Correcto? Entonces me dicen, no es un metal de transición. ¿Qué marcarías como respuesta? ¿Quién? ¿Bien? K, potasio. Claro, K, el potasio, porque K no es un metal de transición, sería un metal representativo. Por lo tanto, tu respuesta, ¿cuál sería? ¿La letra? B. ¿La letra? B. B. Muy bien. Siguiente pregunta. Dada la siguiente lista de elementos químicos, ¿cuántos de estos elementos son metales? Mencióname. El primero, Leticia, ¿quién es? Cloro. El cloro. ¿El cloro es un metal? ¿Sí o no? No. No es un metal, porque los metales están para este lado, ¿ya? El segundo, mencióname el camino. Cobre. El cobre. ¿Dónde es el cobre? Acá. ¿El cobre es un metal? Sí. ¿Qué tipo de metal? ¿Metal de? Transición. Transición. El tercero, Leticia, ¿cuál es? Zinc. El zinc. ¿Dónde está el zinc? ¿Es un metal, sí o no? Sí. ¿Qué tipo de metal? Transición. Perfecto. El siguiente camino, ¿cuál es? Sodio. El sodio. ¿El sodio es un metal? Sí. Sí. ¿Qué tipo de metal? Representativo. Representativo porque pertenece a la familia A. El último. ¿Cuál es el último? Azufre. Azufre. ¿Cuál es el azufre? Símbolo del azufre. Símbolo del azufre. S. ¿Es un metal? No. No, es un no metal. Por lo tanto, ¿cuántos de los que te dan en el listado son metales? ¿Cuántos son metales? Tres. ¿Cuántos? Tres. 3
son metales. ¿Marcarías como respuesta la letra? Sí. C. Muy bien. Pregunta número 6. En la pregunta número 6 nos dice, dada la siguiente lista de elementos químicos, ¿a quiénes tienes ahí? ¿Quiénes están? Potasio. Potasio, Nitrógeno. nitrógeno, Flúor. flúor, Oro. oro Azufre. y azufre. ¿Qué te piden Cobalto. que... y el cobalto. ¿Qué te piden identificar? Metales y no metales. Metales y no metales. El primero. ¿Quién es el primero? Potasio. Potasio. ¿Dónde está el potasio? ¿Qué cosa es? ¿Metal o no metal? Metal. Metal. El segundo, ¿de quién te habla? Nitrógeno. Nitrógeno. ¿Dónde está el nitrógeno? Acá. ¿Qué cosa es él? No metal. No metal. El tercero, ¿de quién te habla? Flúor. El flúor. ¿Dónde está el flúor? ¿Qué cosa es él? No metal. No metal. El que sigue, ¿cuál es? Oro. El oro. ¿Dónde está el oro? ¿Qué cosa es él? Metal. Metal. Luego, ¿de quién te habla? Azufre. Azufre. ¿Dónde está el azufre? Ahí. ¿Qué cosa es? ¿Metal o no metal? No metal. No metal. ¿Y de quién más te habla? Cobalto. Cobalto. ¿Dónde está el cobalto? ¿Sí? ¿Qué cosa es? ¿Metal o no metal? Metal. Entonces, ¿qué te preguntan? ¿Cuántos son metales y cuántos son no metales? ¿Qué marcarías como respuesta? ¿O cuál sería tu respuesta? 3 y 3. 3 y 3. Entonces, 3 y 3, ¿con qué alternativa coincide? ¿Con la letra? D. Con la letra D. Esa es tu respuesta. Siguiente pregunta. La pregunta número 7. No es un elemento representativo. Mencióname las alternativas, Leticia. ¿Cuál no es un elemento representativo? Alternativas. Letra A. Magnesio. Magnesio. Letra B. Platino. Platino. Letra C. Selenio. Selenio. Fósforo. Fósforo. Y litio. Y litio. ¿Qué te dicen? No es un elemento representativo. Para que sea representativo, ¿dónde debe estar? En la familia A. O sea, bloque. ¿Qué bloque era este? ¿Te acuerdas? Bloque S. ¿Y este qué bloque era? P, ¿correcto? Para que no sea un elemento representativo, no debe estar acá. ¿Cuál de tus alternativas no está ahí? ¿Cuál no está ahí? Platino. El platino. Ubica al platino. ¿Dónde está el platino? Ah, ya, se te ¿Dónde? Ah, acá. Ahí está el platino. Símbolo del platino, PT. ¿Cómo lo puedes clasificar al platino? ¿Cómo lo clasificas? Como un metal. ¿Qué tipo de metal? Transición. Transición, porque pertenece a la familia B. B de la tabla periódica.